Muy buen día, queridos amigos. En esta oportunidad te traigo un nuevo tutorial y te voy a estar hablando acerca de las funciones compuestas en Excel, que es una de las cosas más básicas que deberíamos aprender, porque a partir de acá entonces vamos a estar realizando muchísimas fórmulas espectaculares, porque vas a combinar funciones con otras funciones, incluso puedes combinar una función con otra o dos funciones, tres funciones, hasta cuatro funciones en una sola fórmula. Y bueno, la finalidad de estas fórmulas compuestas es que puedes ahorrarte mucho trabajo. Como te voy a mostrar en el tutorial, a veces tenemos tres cálculos, cuatro cálculos en diferentes fórmulas, y una sola fórmula puede hacer todos esos cuatro cálculos de una vez al mismo tiempo. Entonces bueno, vamos a empezar este tutorial, espero que les guste y bueno, pueden dejar sus comentarios, pueden apoyarme con un me gusta y también pueden ayudarme suscribiéndose a mi canal. Entonces empecemos. Bien, comencemos. Vamos a buscar el documento que yo tengo preparado por acá con funciones compuestas. Ok, acá lo tengo. Bueno, primeramente te voy a explicar de qué trata esto. Tengo acá una tabla de datos con datos numéricos, donde pues yo con esos números puedo hacer lo que quiero. Puedo sacar sumatorias, multiplicar, puedo sacar promedios, puedo sacar un mayor dato, un menor dato. Y para cada uno de ellos hay una función. Pero ¿qué pasa si yo, aparte de encontrar X datos, también quiero hacer otra cosa con esos datos? Por ejemplo, supongamos que de todos estos datos que están acá, yo quiero saber cuál es el mayor. Bueno, pues ya conocemos que la función que hace ese trabajito es la función max. Si yo quiero conocer el mayor de todos los datos, hago la selección de todos los números. Si solamente quiero conocer el mayor, por ejemplo, de la columna B, solamente selecciono la B. O la columna C, o por la fila, por ejemplo la primera fila, que sería esta. Ok, entonces yo hago la selección de lo que yo quiero que arroje el resultado. Entonces, suponiendo que son todos los datos, hago la selección de todos los datos y aquí está el mayor de todos los números, que es este que está acá. Y si es el menor, pues lo mismo, y trabajo con la función min, el menor de todos los números. Y allí tengo la función min que me da el menor dato. Entonces, de todos estos números, aquí está el mayor que es 100 y el menor que es 10. Ahora, si una vez que yo después encuentro el mayor, el menor, quiero sumarlos, entonces voy y me hago una sumatoria de eso. Entonces, agarro estos dos datos, que ya vienen siendo el mayor y el menor, y se suman. En caso de que, por ejemplo, cambie la cantidad, por ejemplo, de aquí 200, automáticamente se actualiza aquí el mayor dato y se actualiza también la suma. Perfecto, eso parece ser muy eficiente hasta el momento. Pues la función compuesta va a ser esas tres fórmulas en una sola fórmula. Entonces acá tengo este ejemplo, tengo el ejemplo donde, bueno, están las fórmulas que acabo de construir. Tengo la función max, que va a calcular el máximo de todos los datos. La función min, que va a estar calculando el menor de todos los datos. Y luego aquí yo pido la suma del mayor dato con el menor dato. Entonces hago una autosuma y entonces hago clic en los datos que ya están trabajando con la fórmula, en las celdas que ya están trabajando con la fórmula. Entonces ahí vemos el resultado. Entonces aquí vemos la primera fórmula, la segunda fórmula y aquí está la tercera fórmula, que puedes colocar directamente los números porque ya se saben, pero ya sabemos que esto no sería eficiente porque si cambio los datos aquí, automáticamente cambia aquí y cambia aquí, pero no cambiaría la sumatoria si yo hago esta fórmula. Por eso la puse aquí de ejemplo. Entonces la más apropiada sería esta, donde tomo la celda. Muy bien, acá abajo es donde te voy a explicar. En una función compuesta sería así, de la siguiente forma. Unimos estas tres funciones en una sola. Entonces quedaría la función de la siguiente manera. Igual suma, y dentro de suma, si te fijas, vamos a hacerle el llamado aquí. Esta es la función que vamos a trabajar, te la voy a explicar aquí. Hacemos el llamado a la función suma. Y como ya sabrás, suma pide un número 1, un número 2, número 3, si hay muchos más valores, por eso es que está aquí los puntos suspensivos. Entonces el número 1 sería en este caso esto que está aquí, pero no lo vamos a hacer así porque queremos unir las tres funciones en una sola. Entonces, como el primer número es este que se está calculando con la función max,
Entonces aquí dentro vamos a ingresar la función max. Entonces abrimos la función max, abre su paréntesis, respetamos los parámetros de la función como cualquier otra, como que si estuviera iniciando. Entonces buscamos que vamos a calcular en la función max todo el mayor dato de esta tabla que tenemos acá. Allí cerramos. Ese sería el número 1. Ese será el número 1 para la función suma. El primer número es el que va a calcular la función max. Y el segundo número es el que va a calcular la función min. Entonces ingresas el min. Fíjate que en este caso, cuando estamos trabajando con funciones compuestas, solamente se va a utilizar una igualdad que es al principio de la fórmula. No hay otra apertura de signo igual, si no te va a arrojar un error. Ok, entonces el min de los datos que están acá. Cierra paréntesis, allí tenemos el número 2. Este sería el número 1 y este sería el número 2. Y entonces cerramos el paréntesis de la función principal, que es suma. Validamos. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, esto que está acá está resumido en una sola función, en una función compuesta. Muy bien, entonces, según el pedido, eso es lo que tú vas a realizar. Fíjense algo, el resultado que queremos obtener siempre va a ser la primera función. El último resultado que vas a obtener siempre va a ser la primera función que se va a colocar. Entonces, si el resultado que quiero es una sumatoria, la primera función es suma. Si el resultado que quiero obtener es una multiplicación, la primera función va a ser producto. Por ejemplo, entonces si te dice, suma todos los datos que están en la columna B y suma todos los datos que están en la columna C. Ahora esos dos resultados multiplícalos. Entonces, como lo que quiero obtener al final es una multiplicación, la primera función va a ser producto. Vamos a hacer ese ejemplo por acá brevemente. Entonces, me dice que sume. Hago una autosuma de toda la columna B. Hago una autosuma de toda la columna C. Voy a eliminar esto un momentico por acá. Entonces ya tenemos aquí la suma de la columna B, la suma de la columna C. Ahora quiero que lo multipliques. Entonces tú utilizas para eso la función producto. Vamos a escribirla aquí. Producto, y escoges tus celdas que se van a ir actualizando automáticamente aun cuando cambien los datos. Ahí está el producto de estos dos, de 436 por 155. Si cambiamos el dato por acá, cambia todo. Pero para hacerlo más eficiente vamos a hacer estas tres fórmulas en una sola. Entonces, como lo que quiero es obtener una multiplicación de las sumatorias de ambas columnas, entonces la primera función va a ser producto, porque ese va a ser el último resultado que se va a obtener. Producto. ¿Cuál es el primer producto? La suma de la columna B. Entonces aquí incluimos de una vez la función suma, sin símbolo igual, y escogemos toda la columna. Cerramos, ese es el primer número, punto y coma. Si te fijas aquí, aquí está la estructura. Todo esto sería el número 1. Vamos al número 2, que sería la suma de la columna C. Suma la columna C. Ese es el número 2. Y como allí termina, si hubiera un número 3, seguimos trabajando. Pero como termina allí, cerramos la función producto y validamos. Y ahí está el mismo resultado. Entonces aquí, este resultado te está dando, te está valorando esta y de una vez la multiplicación. Esa es una función compuesta. Muy bien, por acá tengo unos ejemplos que lo vamos a practicar. Practicamos estos tres ejemplos para que entiendas muy bien lo que te quiero enseñar en este tutorial. Ok, entonces en estos tres ejercicios de práctica vamos a ocultar un momento estas columnas para que me quede más cerca de la tabla con la que estamos trabajando. Ok. Entonces aquí me dice el primer ejercicio que puse para práctica. Suma el mayor número de la columna A. O sea, primero va a encontrar el mayor número de la A con el menor de la columna D. Entonces, aparentemente aquí el mayor número de la A es 100.
y el menor de la D es 15. Entonces luego lo sumo 100 y 15. Entonces el resultado que voy a tener va a 115, va a ser 115 la sumatoria. Esa va a ser la primera función, la función suma, el último resultado que voy a obtener. Suma el mayor, entonces me voy y uso la función max y busco de la columna A solamente, aquí. Cierro paréntesis, punto y coma, con el menor de la columna D, entonces abro función min y escojo los campos de la D. Listo. Entonces cierro paréntesis y ahí está el resultado. Muy bien. El segundo ejercicio dice resultado de multiplicar el menor de la columna B con el menor de la columna C. Entonces, como lo último que voy a obtener es una multiplicación, la primera función va a ser producto. Ok, multiplica el menor de la columna B con el menor de la columna C. Entonces me pide función min. El menor de la columna B, cierro paréntesis, punto y coma, con el menor vuelvo a abrir la función min de la columna C. Cierro y cierro la función producto. Ahí está la sumatoria de eso. Si no te convence, vas y compruebas, sacas el menor aquí y luego haces una sumatoria. Perdón, una multiplicación. Muy bien, el ejercicio 3 dice resultado de multiplicar la sumatoria de la columna A con la sumatoria de la columna C. Este ejercicio es así. Como lo que quiero obtener es una multiplicación, dice resultado de multiplicar. La primera función va a ser producto. Entonces me dice producto de la sumatoria de la columna A. Entonces aquí hay una suma de la columna A de todos los números que están en A. Cierro, ese sería el número 1, punto y coma. El número 2 es la sumatoria de la columna C. Vuelvo a abrir la función suma y selecciono todos los datos de C. Cierro, ese sería el número 2. Fíjate en la estructura que está aquí, para que no se te complique. Este es el número 1 y este es el número 2. Que resulta que número 1 y número 2 es otra función. Pero no tiene por qué ser tan confuso. Cerramos la función producto y validamos. Resultado de multiplicar la sumatoria de la columna A con la sumatoria de la columna C. Si no me convence y quiero ir a comprobar, bueno, vamos a sacar la sumatoria de la columna A, es esta. La sumatoria de la columna C es esta. Y luego multiplico. Vamos a agarrar así la celda directamente. Este por este. Y ahí tenemos el resultado. Es el mismo resultado que tenemos acá. Entonces, estas tres fórmulas ya están incluidas aquí en una función compuesta. Y bueno, si se te complica mucho todavía entender la función, porque apenas la estás empezando a practicar, te voy a enseñar otro tip que puede ser dándole nombre. Voy a copiar un momento esto, me lo voy a llevar a otra página. Tú puedes darle nombre a las matrices, ya lo he recomendado en tutoriales anteriores. Puedes agarrar todo esto y te vas al cuadro de nombre y le das un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle tabla a esta. Y a cada columna, a cada grupo de columna también le puedes dar un nombre. Por ejemplo, a la primera columna le podemos dar un nombre. Vamos a ponerle columna A. Columna A. Validamos. Entonces a esta la llamamos columna B. Columna C y columna D. Y vas a ver que de esta forma... Ay, le puse columna... Ya va. Columna C. Y columna D. Ok, de esta forma va a ser un poquito más sencillo. Fíjate que ya todas tienen su nombre. Columna B, columna C y columna D. Entonces, a la hora de hacer la función, por ejemplo, vamos a multiplicar el resultado de sumar la columna A con la columna B. Entonces, producto de la suma
de la columna A. Entonces ya tú aquí puedes nombrar de una vez. Columna A. Cierras paréntesis, ese sería el número. Con la suma de la columna B, entonces ya sabes, no tienes que ir a arrastrar acá con la crucecita blanca y recoger los datos, sino que ya sabes el nombre de la tabla o del rango de celdas correspondiente. Cierras paréntesis de la función producto. Ahí vemos la estructura, fíjate bien. Aquí está el resultado y vamos a estudiar la estructura. Producto de la suma de la columna A con la suma de la columna B. Es un poquito más sencillo de entenderlo. Es una función compuesta. Sigue siendo una función compuesta, solo que en vez de venir a recoger el rango de celda, ya ellos tienen un nombre y tú acá de una vez escribes el nombre, le haces el llamado a la función. Esa es una forma más fácil y yo siempre recomiendo esto, que le den nombre a las matrices, a los rangos de celda. Siempre que se pueda trabajar así es muchísimo más fácil y a la hora de tener una cantidad de fórmulas en el documento, entonces va a ser un poquito más fácil de entenderlo, de visualizarlo. Y ya sé de dónde sale esto, ya sé qué significa esto. Bueno, entonces ese tips que les quise dar. Muy bien, bueno, esto ha sido todo lo que quería explicarles en cuanto a la función compuesta. Próximamente puede ser que esté trabajando con otro tutorial utilizando otras funciones, porque se pueden trabajar cantidades de funciones en una sola. Entonces se puede combinar función suma, función si, función sumar.si, puedes combinar muchísimas otras funciones para que el cálculo sea un poco más eficiente. Bueno, puedes dejar tus comentarios, te puedes suscribir para que me apoyes, darle un me gusta y pues yo todos estos tutoriales los hago con mucho cariño para ayudar a aquellas personas que están interesadas en aprender un poquito más del Office. De verdad, gracias y nos vemos en un próximo video.